Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por su asistencia. Ya vamos a dar comienzo al tercer webinar que hemos preparado para este mes de mayo. En esta ocasión vamos a hablar sobre cold forming con Panistan. Por acá me acompaña Dania Reyes, que es nuestra ingeniera de soporte y de preventa, que es la que nos va a presentar el día de hoy. Y Daniela Aguirre, que también nos va a acompañar, que ella es nuestra gerente de ingeniería. Y bueno, ya vamos a dar inicio. Primero que nada, vamos a dar una pequeña introducción para los que no nos conocen sobre consultores EPM y ya para darle el paso a Dani para que comience la presentación. Pues nosotros, consultores EPM, ya tienen en el mercado ya más de 20 años ofreciendo servicios no solamente de manufacturas, también representamos varias marcas en México y Latinoamérica, como Cadmol, Syscon Cadmol, Cadmol para inyección de plástico. Tenemos otras 3 soluciones de C-Group, que es para fundición, que la siguiente semana vamos a presentar un webinar sobre fundición. Syswell, que es para simulación de soldadura. Y en el día de hoy vamos a estar presentando Panistan, que es otra solución de C-Group para estampado. También representamos a DIFOR en toda Latinoamérica, a excepción de Brasil. Es una solución básicamente que nos sirve para simular diferentes procesos de conformado. Y además de eso, ofrecemos el servicio. Si alguno de ustedes tiene necesidad de un proyecto, pues también podemos ofrecer el servicio de simulación o de ingeniería. Y ese servicio de ingeniería no solamente incluye pues, servicio de simulación de los procesos de manufactura, sino también tenemos un equipo de 5 ingenieros que nos ayudan a hacer análisis estructurales de fluidos, o también si requieren algún apoyo en proyectos del diseño de 3D, generación de los planos, pues ahí también es algo donde tenemos la oportunidad de apoyarles. Y ya en nuestra ubicación, pues nosotros tenemos oficina actualmente en Querétaro, donde me encuentro actualmente, y en Monterrey, donde están ahorita Dania y Daniela. Pero desde aquí atendemos a toda la República Mexicana y igualmente a varios países de Latinoamérica. Así que bueno, ahora le doy el pase a Dania. Dania, como les digo, es nuestra ingeniero de soporte y de preventa. Ella está, digamos, especializada en la parte ya de Panistan. Y bueno, te doy el paso, Dani, para que puedas presentar. Gracias. Buen día, mi nombre es Dania Reyes, soy ingeniero de soporte en consultores y hoy les voy a compartir un poco de información acerca del estampado en frío utilizando PAMStamp. Espero que esto sea de su interés. Aquí tenemos una pequeña agenda con los temas que se van a ir explicando, comenzando por el proceso de CAD, una breve explicación de PAMStamp aplicado, cómo realizar optimizaciones, ejemplos de simulaciones, una explicación resumida de lo que es el Spring Back, aclaración de dudas y por último compartirles nuestros datos de contacto. Bueno, lo que nosotros queremos hacer desde el punto de vista de estampado es que queremos enfocarnos en hacer la ingeniería de los componentes de piezas de manufactura o de estampado de forma virtual. Entonces, en sí lo que estaremos buscando es hacer el desarrollo de las herramientas pues de manera virtual. En la presentación tenemos un esquema que nos muestra el proceso a seguir con el uso de un simulador. En la etapa de diseño podemos cambiar la forma de nuestras herramientas dependiendo de nuestras necesidades de diseño. Después sigue el estampado, la fundición o formado, en donde podemos cambiar los parámetros de nuestro proceso. Seguimos con el estudio de predeformación. Después podemos hacer un ensamble multimaterial para ajustar parámetros en específico y con esto tenemos la oportunidad de realizar ciertas evaluaciones a nuestros diseños
y compararlos con el resultado ideal. En este caso, lo que es la información de estampado la vamos a pasar por lo que se llama BPS, que es Virtual Performance Solution o solución de desempeño virtual. En estas evaluaciones lo que se hace es básicamente validar si el componente es seguro para las funciones, si tiene suficiente rigidez y resistencia, cómo se comporta en términos de durabilidad o en términos de irritabilidad por ruido y vibración, cómo se comporta en términos acústicos, en este caso qué tan conducible es, y el confort también sería algo a evaluar dependiendo de lo que se esté diseñando. En PAMSTAMP lo que vamos a hacer es que nosotros partimos de la ingeniería del producto, luego pasamos por la estimación de costo, después lo que es la generación de la cara de la herramienta, luego el análisis de la viabilidad, la validación del proceso, la evaluación de Springback y la compensación de este mismo Springback. Y también, por ejemplo, el ajuste de líneas de recorte y finalmente, pues, la producción de la pieza. En sí, para llegar a la solución, pasamos nosotros por la limpieza de la geometría, para asegurarnos de que todas las superficies las podemos leer. Luego vamos a lo que es el cotizador de proyectos. Pasamos por el Visual Die Maker, luego vamos a PAMSTAMP a exportar estos resultados y luego podemos sacar los resultados de la simulación. Tenemos aquí que empezamos por el Die Starter. A partir de la herramienta generada, hace unas simulaciones y hace una preoptimización del sistema para ofrecernos una herramienta que en la evaluación incremental se desempeñe de una forma mejor. Es muy común que se utilicen procesos de estampado para industrias en el giro automotriz. Como ejemplo del proceso que se tiene que realizar en PAMSTAMP, tenemos ciertos pasos y los voy a aplicar con el ejemplo de la industria automotriz. Primero se realiza la estimación de costos del material que se va a utilizar. Las carrocerías de los automóviles están hechas de unos pocos cientos de piezas de metal. En el proceso de producción, estas piezas tridimensionales se cortan a partir de chapas metálicas bidimensionales antes de ser prensadas y soldadas. La chapa bidimensional está disponible en rollos largos que son más conocidos como bobinas, que pueden tener diferentes anchos, numerosas propiedades de material y precios variables e incluso pueden tener diferentes espesores a lo largo del rollo. Tomando la geometría de la pieza completa como punto de partida, la aplicación puede desarrollar rápidamente el contorno en blanco aplanado y determinar el diseño de anidamiento óptimo en la bobina correspondiente al menor costo del material. A continuación, se van a describir en unas pocas frases el flujo de trabajo general y las funcionalidades disponibles para realizar con eficacia el trabajo. Entonces se sigue con la definición de la geometría de la pieza. La pieza se puede importar como una superficie o un modelo sólido. La funcionalidad dedicada para extraer la superficie superior e inferior del modelo sólido, así como la generación de la superficie media, están disponibles para calcular correctamente el aplanamiento de la geometría de la pieza en la fibra neutra. La pieza seleccionada se puede asignar con la información de material y espesor que se requiera. Luego seguimos con la definición del esquema en blanco. La solución de licitación se basa en el mejor solucionador de un solo paso, que es DSI Group. En el menor tiempo posible, este determina con precisión el contorno en blanco aplanado, incluso si existen áreas socavadas, según el modelo de pieza 3D completo y algunos parámetros del proceso como la fuerza del aglutinante, la definición del material y el espesor. Además del contorno en blanco que fue desarrollado,
La viabilidad de la pieza también se puede analizar directa y minuciosamente a través de varios contornos como adelgazamiento, espesor y diagrama de límite de formación, que es el FLD. También se admite la importación directa de un esquema en blanco. Continuamos con el anidamiento. El contorno en blanco desarrollado se puede utilizar en el proceso de anidamiento. El contorno se puede suavizar y se puede aplicar con o sin la generación de regiones adicionales a través del desplazamiento constante del contorno. Se admiten múltiples diseños de anidamiento como uno arriba, dos arriba, espejo y troquel de transferencia. Esto para un cálculo óptimo de la utilización del material. Y por último, tenemos el reporte de resultados. La solución incluye un generador de informes rápido y automatizado para la cotización del material de la pieza. Esta funcionalidad incluye la exportación de la utilización del material, la caída, el paso, el ancho de la bobina, el área en blanco y las imágenes de la secuencia de anidamiento y el contorno en blanco desarrollado. Aquí les voy a presentar un video para familiarizarnos un poco con la interfase de PAMSTAMP. Bueno, primero se crea un nuevo proyecto. A este se le asigna un nombre. En este caso se usa un proceso estándar, ya que el proceso es en frío, el solucionador automático y una estrategia de factibilidad. Después continuamos con el primer paso, en donde se importan los archivos de CAD, que son previamente revisados de acuerdo al herramental diseñado y tienen que estar acomodados en el eje Z, que es donde trabaja PAMSTAMP. Aquí se ven las piezas importadas, la superficie, los sketches. El segundo paso es determinar el número de operaciones que se necesita y su tipo, ya sea una acción sencilla, doble, choque desde lado superior o inferior, una operación de corte, etc. Aquí se utiliza una acción simple y una operación de corte. El siguiente paso es la adición de la herramienta. Aquí se determina qué partes van posicionadas en la parte superior y cuáles en la inferior. Después se debe asignar qué parte del archivo de CAD va a funcionar como dado, cuál va a ser el punzón y cuál va a ser el pisador. También tenemos en la parte del dibujo un apoyo visual para ver cómo debemos seleccionar las herramientas para evitar errores en este paso. Entonces solo se da clic en construir y el programa automáticamente divide nuestro archivo inicial en las partes necesarias para el estampado. Aquí se están mandando a construir las herramientas y vamos a observar que aquí ya está el pisador, la matriz y el punzón. En este mismo paso se construyen las herramientas de corte
con ayuda del punzón y el sketch importado que va a marcar el corte en donde se necesite. Aquí tenemos el punzón y se ve sobre él la curva de corte. Se selecciona un punto dentro de esta y se manda a construir la herramienta. Bueno, aquí vamos a continuar con la edición de lo que será la lámina inicial. Se le asigna un tamaño de malla dependiendo de la exactitud de análisis que se desee y se le asigna el material real que se va a utilizar en el proceso. Aquí se están aplicando, se van a revisar los parámetros que se especifican para este proceso en específico, se tienen que cambiar en el programa y lo que vemos en gris es la lámina inicial, que es la que se va a deformar en el proceso. Luego tenemos que continuar con el paso que es el trophy, que es la edición de los frenos que se proyectan sobre la superficie. Un freno es básicamente un formado que está en una zona fuera del producto y lo que hace es que el material va a tener que pasar por un espacio que está descrito por estas figuras y se calcula dependiendo de los parámetros cuál es la fuerza de restricción y la fuerza de apertura. Entre más restrictivo sea el pasadizo, mayor es la fuerza de restricción y apertura. En esencia eso es. En el paso 7 podemos editar el proceso para determinar ciertas características como la reacción o la carrera, así como agregar cálculos de springback. Aquí se está determinando el valor de la carrera de la operación de formado y se va a agregar también lo que es el springback para ambas operaciones de formado y de corte. Por último, aquí se tiene que revisar los datos y la cinemática que fueron ingresados. Se pone a correr la simulación y se van obteniendo los resultados visuales de cómo se va formando la lámina, donde también podemos revisar ciertos análisis como espesor, la tensión, las arrugas que se puedan formar, estiramientos, cuánto riesgo de ruptura existe, entre otras cosas. Aquí vemos cómo avanzan los pasos de la simulación y por último termina con la operación de corte y podemos ver aquí la lámina final con un cierto análisis de resultados. Bueno, aquí tenemos algunos de los términos de simulación. Entonces, lo que vamos a hacer con PAMSTAMP es ver arrugas de forma exacta. Podemos predecir fisuras, simular dados progresivos o de transferencia, realizar cálculos de springback y cálculos de volumen. Vamos a simular procesos de recocido, hidroformado, formado de tubos, dobleces, formado en caliente, engargolado, el formado de cojines deformables y el formado con materiales avanzados. También con PAMSTAMP podemos hacer la automatización de la forma de recorte, hacer el análisis de defectos cosméticos, realizar procesos de flow forming, formado incremental, de superplástico y también lo que es una forma automatizada de recorte. También es posible realizar cualquier otro proceso que tenga cinemática en las herramientas. Todo esto se puede hacer con la licencia estándar del software, a excepción del formado de tubos y el roll hemming.
Además, también se cuenta con la opción de hacer macros personalizados para procesos específicos. Bueno, lo que queremos con una simulación es predecir arrugas y fisuras. En este caso, la imagen superior es la que resultó de la simulación y la parte de abajo es la real. Entonces podemos observar que en los círculos rojos tenemos dos indicaciones de fractura y en los círculos azules tenemos dos indicaciones de arrugas. Estas son muy parecidas tanto en la simulación como en el caso real, por lo que podemos comprobar la funcionalidad del programa. Otra cosa que podemos hacer es la simulación de empalmes. Esto se puede simular mucho mejor que en cualquier otra aplicación en el mercado porque la formulación que se utiliza considera tanto el anverso como el reverso de la lámina. Entonces puede dar de una forma muy precisa, puede simular de una forma muy precisa estos contactos. Aquí en las imágenes tenemos en la parte izquierda la lámina que se formó en la simulación y en la parte derecha la lámina real, y podemos ver que el empalme que se forma es muy similar en ambas imágenes. Es posible también simular un dado progresivo, como ya lo había mencionado. Aquí vamos a ver una animación de este proceso. Esta es una imagen de lo que es un dado progresivo. En este caso, lo que estamos viendo es cómo se va comportando el dado progresivo. En general, nosotros no haríamos esta simulación de estampado porque consume muchos recursos en términos de memoria y en términos de preparación, pero es algo que se podría hacer en caso de ser necesario. ¿Cuándo es adecuado que yo haga este tipo de simulación? Pues cuando realmente quiero ver si hay una interacción entre una estación y la otra y quiero considerar, por ejemplo, estiramiento debido a pilotos o algo de ese estilo. Aquí lo más común es que nosotros no tengamos que hacer toda esta simulación, sino que nos ocupemos de una sola estación. Esta imagen es una sola estación de la imagen anterior que les había mostrado del dado progresivo. Entonces, normalmente partimos de los primeros recortes, empezamos de ahí y en una sola estación hacemos todo el proceso. Esto es un poco más conveniente por cuestiones de tiempo de simulación. Y pues aquí vemos cómo es el comportamiento de esta lámina. Aquí la pieza se mueve un poco en el eje vertical porque está autoposicionándose en las herramientas de apoyo. También después de cada operación podemos hacer una simulación de springback para ir viendo si en un determinado caso, debido al springback, la pieza no entrará bien en la siguiente estación y podemos hacer algunas prevenciones con esto. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de springback. Bueno, aquí lo que tenemos generalmente es que estos son los materiales que se utilizan típicamente. Los materiales convencionales serían los IF, los aceros dulces, los endurecibles por horneado, los de fase de carbono manganeso o los de alta resistencia, baja aleación. Los materiales de la primera generación de aceros de alta resistencia vienen siendo los TRIPS, que nos dan más ductilidad y más resistencia. Los DP me dan más resistencia que los HSLA, pero me dan menos ductilidad. Los aceros martensíticos, que principalmente son aceros con adiciones de boro, me dan una alta resistencia al ser templados, pero me dan muy baja ductilidad. Los aceros de segunda generación serían los austeníticos y los TWIPs.
Y los de tercera generación son unos que quedan aquí en medio, en el elipse azul un poco más oscuro, y estos me van a dar para la misma resistencia una mayor ductilidad. Aquí en sí lo que tenemos es que dependiendo de la resistencia del material sería la magnitud del springback, y también depende el módulo de elasticidad. Pero en general lo que tenemos es que el acero dulce, por su módulo de elasticidad, me da menos springback que el aluminio, que el aluminio tiene un módulo de elasticidad más bajo, al menos un tercio de lo que tiene el acero. Entonces me da casi 3 veces el springback que me daría el acero dulce o el acero al carbono. Y el acero de alta resistencia, por su misma resistencia tan alta y su baja ductilidad, me da una gran cantidad de springback para la misma cantidad de deformación. Existen dos tipos de parámetros que nos ayudan a predecir el springback. Los parámetros físicos que afectan el springback serían básicamente las propiedades del material, las variables del proceso y la geometría de la parte o la pieza. Y los parámetros numéricos serían el tipo de elemento, la ley de endurecimiento, la función de cedencia, el factor del esquema de integración, que tiene que ver con la técnica de elemento finito, y el nivel de discretización. Entre más discretización tenga, mejor es la predicción, pero también me consume más tiempo. Aquí tenemos un ejemplo real, donde en la imagen de la izquierda podemos ver la herramienta antes de la compensación, y a la derecha tenemos una imagen de cuando la herramienta ya ha sido compensada. ¿Cómo se logra esto? Pues básicamente lo que hacemos es modificar la forma de la herramienta para tener una herramienta, por decir, chueca, y esto nos forme una pieza derecha. Este vendría siendo el concepto de la compensación. Una vez que nosotros terminamos la compensación, en este caso, esta es una pieza de Opel, donde después de la optimización en la iteración 3 se alcanza el 99.7% de estar dentro del límite de tolerancia definido. Y una vez que ya tenemos esto, lo que hacemos es, vamos y reconstruimos el herramental o las superficies del herramental. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que generar el herramental con la malla, con el die maker. Tomamos las superficies, mapeamos primero la malla original sobre la superficie y luego traemos la superficie compensada y modificamos esta superficie para ajustarla a la superficie propuesta. De esta forma generamos la compensación. Bueno, por último, podemos recapitular. En resumen, lo que vimos es que el objetivo de utilizar este software, que es PAMSTAMP, es hacer el desarrollo de herramientas de manera virtual. Los beneficios de estas simulaciones son que podemos analizar seguridad, rigidez, resistencia, entre otras cosas. El proceso que se debe realizar para obtener resultados eficientes cuenta con 8 pasos, que son la importación de la geometría, la estimación de costos, el diseño de dados, los análisis de factibilidad, la validación del proceso, la evaluación de springback, la compensación de las herramientas y finalmente su producción. También nos dimos cuenta que PAMSTAMP nos muestra resultados confiables en predicción de arrugas, fisuras, empalmes, y aprendimos que el springback es la recuperación elástica, que depende de la resistencia y el módulo de elasticidad del material.